Muchas gracias por estar en sintonía de Noticiete. Continuamos adelante y bueno, hoy se encuentra con nosotros el doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro del G4 y también el presidente del Observatorio Electoral de la Universidad de San Carlos. Así que le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Noticiete. Muchas gracias, Juan Carlos. Le agradezco a usted la oportunidad que nos brinda y por supuesto, al Canal 7 de estar el día de hoy aquí con ustedes informándole lo que estamos realizando en primer lugar como Universidad de San Carlos a través del Observatorio Democrático, que tenemos más de 7,000 observadores distribuidos en todo, 7,000 observadores distribuidos en todo el país, con 500 monitores. ¿Quiénes conforman esos 7,000? ¿En su mayoría son estudiantes? Estudiantes voluntarios, por supuesto, de diferentes unidades académicas que con mucho esfuerzo y compromiso están presentes en cada uno de los lugares donde hay mesas electorales, en todo el país. ¿Y cómo han estado viendo esta parte de la mañana y mediodía? Pues ahí con algún poco de pena y realmente un poquito tristes porque realmente hay abstencionismo, hay mucho abstencionismo en relación a la primera vuelta y eso nos preocupa porque estamos hablando de la situación que ha imperado en Guatemala, esa crisis que hemos venido atravesando desde abril. La población guatemalteca exige cambios, la población guatemalteca está menos tolerante ya, entonces espera realmente, tiene expectativas y espera cambios importantes y sin embargo el abstencionismo le da poca legitimidad al próximo gobierno. Entonces tiene que actuar de una forma con mucha claridad, de una forma rápida, con esas reformas al Estado que son fundamentales, como la ley electoral y de partidos políticos que hemos estado trabajando y que lamentablemente no ha sido todavía aprobada. Está una opinión de la Corte de Constitucionalidad y que regresa al Congreso de la República, que es un tema fundamental, y otras leyes como la ley de contrataciones del Estado, la ley de servicio civil, también tenemos la ley de la Contraloría General de Cuentas, en fin, tantas leyes que ya la universidad está los dos trabajando. Han firmado para que los dos gobernantes, los dos candidatos a gobernar Guatemala se comprometieron y que realmente ellos tienen su plan de trabajo establecido a corto, mediano y largo plazo, pero nosotros consideramos que hay exigencias de la población inmediatas que hay que atender. Por ejemplo, las reformas a la ley electoral y otras reformas a diferentes leyes que son fundamentales. Y la Universidad de San Carlos no solo exige, sino también cumple con el compromiso de generar propuestas importantes que vayan en beneficio de la población guatemalteca. Porque eso es la Universidad de San Carlos, la única universidad pública, y nosotros tenemos que generar y apoyar el trabajo que se pueda generar de los gobiernos. Y ya lo hemos hecho ver con los dos grupos que están participando y quien quede, pues si así lo deciden. Yo les manifestaba que algo importante es llamar a la unidad nacional y que todos los sectores con compromiso, con responsabilidad, con un interés, una visión de país, podamos aportar y solventar la situación que atraviesa Guatemala. Y es que este despertar que hubo desde abril, como decía mi mamá, ojalá y no sea una llamarada de tuzas y que estos 4 años, durante 3 años nos olvidemos otra vez de la vida política y que al 4.º año estemos otra vez protestando que no nos gustó nada. Tenemos que seguir, ¿no? Yo le puedo asegurar, Juan Carlos, que no va a ser así. Yo le puedo asegurar, porque hemos estado en conversaciones con diferentes sectores de la población guatemalteca que tienen compromiso, que tienen responsabilidad en generar un país distinto y hay, como le repito y lo dije al inicio, poca tolerancia, hay un criterio realmente importante de mucha claridad que queremos cambios y reformas fundamentales al Estado y en eso vamos a estar trabajando, pero proponiendo también, no es solo exigir, hay que proponer. Nuestro país se ha caracterizado por estar polarizado y eso crea conflictividad social y eso es lamentable. Entonces tenemos que buscar la unidad nacional con una visión genuina, un interés genuino de país, todos los sectores y así juntos poder encontrar esa democracia y ese fortalecimiento del Estado de Derecho que es fundamental para el actuar de las diferentes instituciones. Pero para que nosotros tengamos ese derecho de exigir y de fiscalizar, tenemos que ir a votar primero, doctor. Por supuesto, es un compromiso, una responsabilidad. Yo hice un llamado, te quiero contar, cuando llegué a votar a mediodía, alrededor de mediodía,
lamentablemente iba a un 5% Imagínese. en ese momento. Entonces eso nos preocupa grandemente porque ese abstencionismo le da poca legitimidad al próximo gobierno. Por supuesto, definitivamente. Así que necesitamos que la población salga en bloque a votar y sea electo quien sea electo, será nuestro presidente, el de todos los guatemaltecos, Así es. hayamos votado por quien hayamos votado en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Claro que sí, nosotros como Universidad de San Carlos estamos en toda la disposición de generar propuestas, lo hemos manifestado cuando estuvimos con el grupo Los Cuatro reunidos con los dos candidatos, se lo manifestamos también como Consejo Superior Universitario de que la universidad quiere aportar, quiere proponer, pero también necesitamos esa actitud de cambio, esa actitud de que realmente se quiere hacer reformas profundas al Estado. Definitivamente. Y es que uno de los grandes desafíos que va a confrontar en el momento en que tome la silla presidencial el próximo gobernante es un presupuesto desfinanciado. Ese es un tema fundamental, lo venía platicando ahí con los compañeros, cómo afrontar la situación que se está viviendo. En primer lugar, el gobierno tiene que priorizar sus programas. En segundo lugar, reducir gastos, pero también aumentar la recaudación fiscal, que es fundamental. De lo contrario, no van a poder tener los aspectos financieros, económicos, para poder solventar ni siquiera parte de lo que ellos quieran hacer. Y es que no podemos seguirnos metiendo a préstamos para financiar los presupuestos, doctor. Mire, es diferente un préstamo para financiar que un préstamo para invertir. Y cuando es préstamo para invertir, pues estamos de acuerdo porque la población guatemalteca y el país sale ganando. Pero un préstamo para endeudarnos es lamentable. O para pagar sueldos de pagos. Que es lo que ocurrió con el último préstamo que fue aprobado por la Junta Monetaria, lamentablemente. Ahí se vio afectada la población y el país, porque es un préstamo para pagar deuda. Es como que usted agarre una tarjeta de crédito y con esa pague otra tarjeta de crédito. Claro. Está pagando endeudamiento y eso es lamentable, porque eso sí nos va a llevar a una situación más complicada. Y otro tema muy relevante que va a tener que afrontar entrando en el gobierno es el tema de los pactos colectivos que se tiene que llegar a definir si han sido lesivos algunos de ellos. Pues todo esto tiene que influir en el próximo presupuesto, programas, proyectos, los pactos colectivos, todo eso definitivamente tiene que poner atención, pero atención inmediata. Por eso yo le mencionaba que ellos tienen sus planes de trabajo a corto, a mediano plazo, pero hay un plan de trabajo inmediato, que ya la población guatemalteca necesita cambios urgentes, inmediatos, y que estamos en toda la disposición, las instituciones, de trabajar. Un tema fundamental es la pérdida del fortalecimiento de las instituciones. Usted ha visto que se han debilitado las instituciones. Es un tema lamentable para el país, porque la mayoría de instituciones están debilitadas. ¿Por qué? Por la situación que se ha visto realmente involucrada en la corrupción, de la poca transparencia. Entonces tenemos que devolverle a la población guatemalteca esa credibilidad que debe tener nuestras autoridades. Definitivamente, doctor. Y dentro de toda esta problemática que tiene que enfrentar el nuevo gobierno, algo que ustedes van a estar cooperando, pero también van a demandar, es la atención al presupuesto que ustedes como universidad necesitan y los requerimientos que necesita la educación en general en Guatemala. Mire, ese es un tema, usted ha tocado un tema fundamental y eso está comprobado. Cualquier país en el mundo que ha invertido en educación, en ciencia y tecnología, ha alcanzado el desarrollo. Prospera. Y es lo que nuestro país tiene que hacer y es lo que nuestros gobiernos lamentablemente no entienden. Tenemos que invertir en educación. Y cuando le hablo de educación es en el sistema educativo nacional, el sistema educativo nacional, hay que ponerle atención a la preprimaria. Hablábamos con el señor ministro de Educación, la preprimaria es urgente, fortalecerla, el sistema educativo nacional, y no digamos el tema de la educación superior, donde hay que generar más oportunidades, porque menos del 10% de la población tiene oportunidad de una educación superior. Entonces tenemos que invertir en educación. Y hay que decirlo, aprovecho un paréntesis para que la población sepa que Guatemala es uno de los pocos países donde la educación superior es pública y es gratuita. En muchos países el que no tiene plata para pagar universidad no estudia, pero en Guatemala todavía tenemos esa oportunidad y muchos la desperdician. Por supuesto que tenemos esa oportunidad y no digamos a través de la Universidad de San Carlos, que tiene una cobertura de más del 60% de la población que tiene oportunidad de educación superior, que es mínima, está en las aulas de la Universidad de San Carlos.
y el otro 40% está distribuido en las 14 universidades privadas. Imagínense la cobertura que tiene la Universidad de San Carlos. Por eso es importante poner al tema de educación, pero ¿qué es lo que sucede? No hay oportunidades porque tenemos que fortalecer el sistema educativo nacional, que genere oportunidades para llegar a la educación superior. Definitivamente. ¿Y la Universidad de San Carlos, cuál es el mayor desafío que tiene que afrontar en relación con su relación con el gobierno en el próximo periodo? Bueno, en primer lugar, generar propuestas a las reformas de leyes del Estado. Nosotros hemos estado trabajando en la ley electoral de partidos políticos, que lamentablemente llegó al Congreso con la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y que no fue escuchada por los diputados. Se hizo una mezcla, un mix ahí que llegó a la Corte de Constitucionalidad, que actualmente está ahí para opinión, y trasladamos nosotros las propuestas a la Corte de Constitucionalidad para que la tomen en cuenta, porque es importante hacer esa reforma a la ley electoral de partidos políticos. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio en la clase política. Íntegra como se presentó, no con los cambios que se hicieron. ¿Por qué? Porque queremos un cambio en la clase política. Y eso es importante, hay que ponerle atención al tema del recambio de la clase política a nivel de nuestro país. Bueno, pues gracias por su presencia. Yo quisiera que se despidiera motivando a la población que no ha ido a votar todavía. Bueno, hago un llamado, como lo hice alrededor de mediodía, a que la población se acerque. Realmente es una oportunidad de ejercer el voto, que es tan importante en un proceso democrático. Tenemos la oportunidad de participar, no la desaprovechemos, y por supuesto que eso nos da derecho a exigir también. Y es importante la participación de la población. Hoy más que nunca debemos de estar buscando la unidad con una visión de país, y por supuesto que hacemos ese llamado a la población para que se acerque a las urnas. Todavía hay tiempo, como usted lo mencionaba hace un momento en su intervención, hay lugares que quedan cerca de donde vivimos, están ubicadas las mesas electorales, y quienes puedan llegar, que lo hagan, porque es importante para nuestro país. Realmente queremos que el próximo gobierno pueda hacer un trabajo mejor, que haya un poco de legitimidad dentro de las dudas y las situaciones que tiene la población, de las expectativas, pero que esperamos realmente que haya una mayor participación. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad San Carlos de Guatemala, miembro del G4 y por supuesto director del Observatorio Democrático Electoral, con más de 7,000 observadores en todo el país. Vamos a ir a información comercial, pero cuando volvamos regresaremos con más entrevistas, ahora desde el Centro de Cómputo del Tribunal Supremo Electoral en el Parque de la Industria. Ya venimos.